Ok, en ese momento estamos pues grabando para nuestro canal todos los recursos que colocamos en nuestro sitio, en WhatsApp y en YouTube, para poder que los hermanos que no han podido ingresar pues puedan tener algo el día de hoy en que apoyarse para crecer aún más en su fe, en su esperanza, para crecer en ese conocimiento y en verdad que todos nosotros necesitamos cada día. Eso es una necesidad diaria, mis hermanos. Es una necesidad diaria estar fortaleciéndonos en el Señor. Y de la única manera que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor es por medio de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay algo que podamos decir, una estrategia que nosotros podamos decir que exista para fortalecernos, sino solamente en su palabra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden llegar pruebas, nos pueden llegar tribulaciones, nos pueden llegar cualquier situación a nuestra vida. Y de la única manera que nosotros salimos adelante edificados es cuando la palabra allí en esa dificultad la colocamos por obra. Cuando una de las promesas nosotros la tomamos para nosotros y podemos alzar nuestra cabeza y seguir caminando, seguir fortalecidos. Es de la única manera, porque si no tenemos la palabra y nos llega una prueba o algo, no tenemos de dónde aferrarnos. No tenemos absolutamente nada de dónde aferrarnos ni podemos tener confianza. Eso nos dice Hebreos, esta carta escrita a los hebreos, directamente a los hebreos esparcidos en ese tiempo, ya por todo ese territorio estaban esparcidos y esta carta fue escrita a ellos que lo tenían todo, muchos de ellos con riquezas y tuvieron que dejarlo todo por causa de seguir a Cristo, por causa de decir que eran cristianos, fueron despojados, fueron echados, muchos fueron tomados como esclavos también, ya en otras tierras eh, les fue realmente mal. Entonces esta carta a los hebreos, a ellos, a los hebreos les ayudaba bastante para ser fortalecidos. Entonces, eh, dicen que es el apóstol Pablo el que escribió a los hebreos eh, y nosotros lo creemos de esa manera, que fue el apóstol Pablo quien escribió a los hebreos, a sus hermanos. Él se angustiaba y se preocupaba mucho por ellos, porque él siendo fariseo, él sabe que pasó por muchas situaciones y ya al ser cristiano, pues pasó por otras. De hecho, él mismo era perseguidor de los cristianos y él ya pasó a ser perseguidor, a ser perseguido. Entonces él mantenía muy preocupados por sus hermanos, los hebreos. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. O sea que aquí hay varios puntos en que nosotros como cristianos, como creyentes, eh, como esos hijos que creemos nosotros rotundamente que somos de Dios, porque nosotros creemos que somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, el primogénito Jesucristo nos dio ese ingreso y Él nos da esa facultad de ser llamados hijos de Dios. Solo Él es la única manera, porque si no somos hijos de Dios, pues vendríamos siendo hijos de otro lado. Y nosotros ya tenemos el entendimiento de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hijos, nos podemos acercar confiadamente. Cuando nosotros somos hijos, tenemos confianza. Tenemos confianza. Eh, yo soy una persona que ustedes en la iglesia conocen mi carácter y yo soy muy reservado. Pero, por ejemplo, mi hijo a mí se me acerca confiadamente para absolutamente todo. Él me tiene confianza en todo, en las cosas del colegio, las situaciones de él. Él tiene plena confianza en mí, en venir hacia donde yo esté, colocarme un tema de conversación y saber de que yo le voy a prestar atención y además saber de que yo le voy a ayudar. Entonces él se acerca confiadamente a mí para eso, para resolver un problema, para tener una respuesta a una inquietud que él tenga. Asimismo es Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que tener esa confianza, esa certeza de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Dios,
lo acercamos con esa confianza, así como un papá con su hijo aquí terrenal. Nos acercamos con la confianza, primero, que Él nos va a escuchar, que Él nos va a atender, que Él está ahí con su pronta ayuda para con nosotros, que Él está con el consejo realmente que nosotros necesitamos, no con el consejo que nos pueda dar el vecino, no con el consejo que nos pueda dar el psicólogo, la psicóloga, el médico, no. Sabemos de que Él nos va a dar un consejo oportuno y ese consejo Él nos lo da en ese momento de oración, en ese momento de oración, en ese momento que nosotros nos acercamos a Él para hablar con Él. Él nos lo va a dar por medio de la palabra. Él nos va a recordar algo que hemos leído, Él nos va a recordar sus promesas, Él nos va a recordar una prédica que hayamos tenido en la iglesia, Él nos va a recordar algo, algo de su palabra. Él siempre lo hace de esa manera, porque para eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para recordarnos a nosotros quiénes somos. Es la única manera de que nosotros podemos sentir que somos hijos de Dios es cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. No hay otra manera. De resto, eso es una mentira. De resto, lo demás es religiosidad. De resto, lo demás pienso que yo pertenezco a Dios o que soy hijo porque yo me comporto de una manera religiosa, porque yo tengo unos hábitos religiosos, porque yo me he visto de una manera, porque yo hablo de una manera, porque yo tengo este hábito, ¿no? Lo que es todo, no perderse ningún culto, todo lo que es lo que hablan las iglesias, de los diezmos y todo. Entonces, muchas personas cree que haciendo esta religiosidad, pues están tranquilamente y les da esa como esa tranquilidad. Pero miren, mis hermanos, cuando nosotros tenemos la certeza, la verdad de quién somos, que es el Espíritu Santo, quien da testimonio de eso en nuestra vida, dentro de nosotros, nosotros nos acercamos confiadamente a Dios. Si mi hijo no tuviera la confianza que él tiene conmigo, él no se acercaría de la manera que él se acerca. Muchas cosas de las de él no me las contaría. Porque si él quizás en algún momento se hubiera acercado a mí y yo hubiera tenido una actitud no de confianza, sino de reproche o de juicio o de no prestarle atención, téngalo por seguro que este momento, al día de hoy, con los 11 años que tiene mi hijo, él no se acercaría a mí a hacerlo. Él no se acercaría a mí a pedirme un consejo o a que le ayude a solucionar algún problema. Él no lo haría. Pero entonces precisamente Dios con nosotros ha hecho eso. Dios con nosotros nos ha llenado de una plena certeza de que Él está allí para escucharnos. Si nosotros tenemos la fe de que Él está allí para escucharnos, de que Él está allí para escucharnos, mi hermano, esa fe a nosotros es la que se nos incrementa, porque sabemos que Él está allí, que Él está allí para nuestro auxilio. Dice, así que acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué a ese trono? Ustedes saben, mis hermanos, que todo esto se usa en el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo estaban los reyes, y más ellos, sabiendo que han venido siempre del linaje de reyes, saben de que Jesucristo viene del linaje de David, del linaje de los reyes. Entonces ellos conocen mucho de este tema. Ellos sabían que ninguna persona se puede arrimar al trono de rey sin tener una cita previa. Era muerto, a no ser que hallara gracia para esa persona, para con el rey. Pero, mis hermanos, o sea, es una lotería, era una lotería y nadie se atrevía a hacer eso porque sabía que lo decapitaban, lo colgaban, lo mataban. No podía arrimarse a ese trono del rey, pero vemos que Débora fue capaz de hacerlo, se arrimó confiadamente a él porque sabía la misericordia y sabía quién era el rey. Hablando pues de Débora, sabía quién era él, ya lo había conocido, sabía que tenía misericordia y ella debía de abogar por su pueblo, ella debía de abogar por su pueblo hebreo y lo logró. Lo logró porque el rey extendió su cetro para con ella. Bueno, eso es otra historia, sino que simplemente estoy queriendo dar un ejemplo para que nos coloquemos en contexto. Entonces, el día de hoy, eh, si existiera de esta manera, tú y yo, ¿te crees que si hubiera un problema en el pueblo, en la colonia donde viviéramos, íbamos a ir confiadamente así delante del rey? No, había que pedir una cita. Y mejor dicho, es peor que la EPS.
es peor que la seguridad social. Una cita allí de quién sabe cuánto tiempo. Y no podías ir con esa confianza, con reverencia, bueno, con tanta cosa. Deberías de ir a la presencia del rey. Pero este rey del cual nosotros estamos hablando, que es el rey de reyes, este rey que creó los cielos y la tierra, nos dice Pablo en la carta que le escribió a sus compatriotas, a sus hermanos amados y queridos, a los hebreos, le dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el trono, eh, donde absolutamente nadie podía ni arrimarse, mejor dicho, ni cerca, ni lejos, de ninguna manera podía arrimarse al trono de Dios. ¿Por qué? Respóndale usted ya que me está escuchando, los que están aquí en el devocional en el Zoom y los que están escuchando este audio y me están viendo en video en este momento en cualquiera de los canales. Respóndase, ¿por qué no podían acercarse? ¿Por qué? Por eso, por causa del pecado. Por causa del pecado, ninguno podía arrimarse porque era fulminado inmediatamente. Era fulminado porque lugar santo, allá no entra, ustedes saben que al trono del Señor no entra ninguna inmundicia. Allá no entra el pecado, allá no entra absolutamente nada. Entonces no había esa confianza. Solamente el que lo podía hacer era el pueblo de Israel por medio de sus sacrificios, por medio de los sacrificios de los corderos, por medio de los sacrificios que ellos hacían enfocados o llevados por un sacerdote. Era la única manera que ellos podían arrimarse a ese trono y no lo hacían ni ellos, solo hacía el sacerdote. Y eso que muchos de ellos, mientras estaban en la presencia de Dios, cuando el humo descendía, morían y tenían que arrastrarlo porque lo llevaban con una cuerda para que si moría ya no entraba nadie, entonces lo jalaban muerto porque no estaba santificado para poder estar en la presencia de Dios por medio de los sacrificios, no había confesado su pecado, no había hecho lo que Dios estipulaba en ese tiempo. Entonces, no había forma ni que usted ni yo nos pudiéramos acercar a ese trono. Pero con la venida de Cristo, con el mismísimo Dios hecho carne, manifestado en carne, que caminó en esta tierra, pues de esa manera ese trono ya está lleno de gracia para con nosotros, ya que nosotros, habiendo reconocido a nuestro Señor Jesucristo como aquel que perdona los pecados, que muchos no le creyeron, se le burlaron a él y le dijeron de que quién se creía que ya estaba perdonando pecados, que bueno, le creían hasta el punto de hacer milagros, le creían hasta el punto de dar unos discursos motivacionales muy bonitos, pero ya hay que perdonar a pecados, eso era imposible. Eso solamente se podía hacer cada año por medio de los sacrificios, pero de esa manera ya perdonar pecados ya, y lo más difícil aún, de una vez ya y por siempre. Eso, eso era una locura. Pero entonces esa realidad se vive ahora. Jesucristo, Dios mismo, manifestado en carne, hecho carne aquí en esta tierra, caminó como un hombre, 100% hombre, sin pecado y sin mancha, fue a la cruz del Calvario y pues ahí pudo redimir a todos los pecadores, a todos los que Dios ya había escogido para él. Los pudo redimir, los pudo comprar para él con ese precio de su hermosa sangre, con el precio, no cualquier precio, de muerte, y no cualquier muerte, muerte en la cruz, como si fuera un bandido, como que si fuera un despojo, como que si no perteneciera ni al cielo ni a la tierra, ahí crucificado, no tocaba ni el cielo ni tocaba la tierra, ahí crucificado. Él lo logró, él lo logró. Entonces, Pablo le dice a los hebreos, miren, hermanos, ya por medio de este sacrificio, ya por medio de él, nosotros podemos acercarnos confiadamente, pero ese conocimiento hay que tenerlo para nosotros poder actuar de esa manera. Si no, nosotros actuamos de otra manera. Nosotros actuamos de la forma religiosa, como les explicaba anteriormente. Y no sabemos de que tenemos un Dios lleno de misericordia en la persona de Jesucristo. En Jesucristo tenemos todas esas ventajas.
En Él tenemos las ventajas de poder arrimarnos al trono de la gracia cuantas veces queramos, a la hora que queramos, el día que queramos, en la circunstancia que queramos. En cualquier momento de nuestra vida nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia, el cual es Jesucristo, que ya está sentado arriba en el trono, lleno de misericordia. Y no es que Dios no haya tenido misericordia antes, no, es que sí la tuvo por medio de Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible. Aquel Dios que nadie ha visto se hizo visible en Jesucristo. Entonces, ese Dios sí es misericordioso, sí es lleno de amor, pero había que cumplir la ley. No había otra forma sino cumpliendo la ley. Y como ningún ser humano la podía cumplir por causa del pecado, pues vino él mismo a cumplirla y él derrotó al mundo, él derrotó al diablo, derrotó al pecado, llegó sin pecado y sin mancha a la cruz para poder darnos esa redención y para poder darnos la oportunidad de acercarnos a él confiadamente, acercarnos a Dios, al Creador, al que ha hecho absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos. Ahora tenemos esa oportunidad, los cristianos, los que conocemos la verdad, llámese cristiano, llámese evangélico, llámese seguidor de Cristo, llámese como usted quiera. Pero el hecho es que usted haya creído en este evangelio, el hecho es que usted haya creído en esta buena noticia de salvación, que haya reconocido la mala noticia la mala noticia que tenemos a causa del pecado, el cual es muerte, y usted haya aceptado este evangelio, esta nueva y buena noticia de salvación que en Jesucristo, para que usted tenga entrada sin ningún problema al trono de la gracia. ¿Y para qué nosotros nos acercamos primeramente, confiadamente? Así, es como cuando usted se le arrimara a un animalito a uno, y eso es como con esa desconfianza. No, usted se arrima confiadamente, sabiendo de que Dios odia el pecado, fulmina al pecador, sabiendo de que Dios, la ira fue derramada sobre Jesucristo, porque esa ira tenía que ser derramada para poder que hubiera la redención. Sabiendo nosotros eso, nos arrimamos confiadamente. ¿Por qué? Porque vamos cubiertos de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre, ese sacrificio nos protege. Cuando digo que esa sangre nos protege, que ese sacrificio nos protege, hablo de la muerte de Él y esa resurrección que Él tuvo. Ese acto es el que nos protege. Y la sangre derramada, pues demuestra la muerte de Él. Usted sabe que cuando ya no hay sangre en el cuerpo, pues hay muerte. Entonces, eso trata mucho el tema en la Biblia, el tema de la sangre, que otros lo toman por otro lado, ¿no? Pero ese es el hecho, cuando ya no está sangre en el cuerpo, pues ya la persona muere, porque la sangre es vida. Entonces, eso es lo que nos protege a nosotros. O sea que nosotros nos podemos arrimar al trono tranquilamente porque nos arrimamos es con esa gracia, esa misericordia del Señor Jesucristo. Y el Señor nos recibe completamente como sus hijos, como el primogénito que venimos detrás de Él, el primogénito de toda esta familia grande cristiana, evangélica, seguidores de Cristo, toda esta familia grande y hermosa, pues podemos arrimarnos confiadamente gracias a Él, de que Él nos ha dado esa entrada, mis hermanos. Entonces, nos acercamos. Primero, acercarse. Y si nos acercamos, tenemos que acercarnos ¿cómo? Confiadamente. ¿Y a dónde nos acercamos? Al trono, pero no cualquier trono, de la gracia. Eso significa que nosotros nos acercamos con el conocimiento de la salvación. Nosotros nos acercamos con el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, la obra redentora aquí, como el cordero inmolado sin mancha. Entonces, ese es el trono de gracia que nosotros nos arribamos con ese conocimiento. ¿Y para qué nosotros nos acercamos allí? Para recibir misericordia. Miren, mis hermanos, muchos que dicen conocer la verdad, muchos que se llaman cristiano, evangélico, seguidor de Cristo, el Señor ya ha tenido misericordia con ellos, pero miren, viven miserablemente, viven en miseria. Y no lo digo por lo económico, no, viven en miseria espiritual, porque cualquier situación los devasta. Cualquier situación, cualquier tribulación,
cualquier problema que puedan tener, los devasta completamente. Entonces el Señor les dirá, me piden misericordia, pero yo ya les di misericordia y viven en miseria. Viven miserablemente, viven pobres de espíritu, sabiendo que el Señor dijo que venían los pobres de espíritu para hacerlos ricos en espíritu, en conocimiento, en verdad, para que podamos caminar confiadamente, para que nos podamos acercar confiadamente, para que llevemos una vida en confianza, que el Señor tiene el control de absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros nos arrimamos, recibimos esa misericordia, mis hermanos, ese conocimiento, ese recuerdo, saber de que Él está allí con su ¿qué? Con su pronto auxilio. Continúa el versículo, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, mis hermanos, en Dios tiene solución. ¿Qué solución tiene? De que nosotros aceptemos todo lo que venga de parte de Dios, lo bueno y lo malo. Miren, hermanos, ahora en este momento, a la fecha que estamos, 20 de septiembre del año 2022, 20 de septiembre del año 2022. Se están mostrando unas catástrofes, mis hermanos, tremendas. Ayer hubieron temblores, terremotos para mí, ya 7 grados es algo muy grande. Taiwán, México, en República Dominicana, creo que es también en Puerto Rico, está pasando ese huracán. O sea, cosas, hermano, que están devastando, cosas que están devastando. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, sabemos de que Dios tiene el control de absolutamente todo, pase lo que pase, porque van a venir más catástrofes, van a venir más problemas, se viene una recesión económica tremenda, se viene algo económico para el mundo, como en el tiempo antiguo, mis hermanos, que le llaman el tal reseteo. O sea, se vienen cosas impresionantes, donde nosotros, nuestra fe debe estar fortalecida ¿en qué? En que nos podemos acercar confiadamente al Señor en cualquier situación que pueda pasar. Allá en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, acá en España, donde nos miran todos los hermanos, cualquier situación que puedas pasar en cualquier nación o país de estos, pues sabemos de que Dios tiene el control, sea bueno o sea malo. Pero nosotros con ese conocimiento solamente es que podemos avanzar. Y ahí es donde recibimos la pronta ayuda. En el momento que necesitamos recibimos la pronta ayuda de conocimiento, de saber de que Dios tiene el control de absolutamente todo, mis hermanos. ¿Usted cree que Él no tiene el control de los temblores que pasaron ayer? Claro que sí. Pero usted y yo sabemos de que el Señor trata de que las personas reflexionen, trata de que las personas piensen, trata de que el mundo sepa de que Jesucristo es aquel que transforma la vida del ser humano, de que solamente en Él está la esperanza, de que Él puede en un chasquido acabar con todo este mundo como le conocemos. Un terremoto y acaba con absolutamente todo. Imaginen un temblor de dos tan chiquitico y las desgracias que hace. Ahorita imaginen un remesón todavía más fuerte, que caiga un meteorito, bueno, no sé, que pase alguna cosa de esas cosas graves que le pueden suceder a este planeta Tierra, y todo esto es terminado, y nosotros, el ser humano es tan frágil. Nosotros lo único que tenemos, mis hermanos, es nuestra fe y la esperanza colocada en Cristo. Yo creo que el día de hoy, mis hermanos, reflexionemos acerca de Hebreos 4:16 y que pensemos si realmente nosotros estamos haciendo esto, que pensemos si realmente nosotros pensamos todo lo que hemos hablado en esto de corto momento, si realmente nosotros actuamos de esa manera y somos capaces de ir delante del Señor con esa confianza. Y no solamente ir con confianza delante del Señor, sino creerle. Y no solamente eso, sino de creer de que Él nos está escuchando, de creer que Él está allí realmente escuchando a nosotros, que Él está sentado ahí en su trono de gracia, escuchando a nosotros con gracia y misericordia para con nuestras vidas, para con nuestros mortales. Estos tiempos son difíciles, se vendrán más tiempos difíciles en todo ámbito, mis hermanos, en economía, en todo se vienen tiempos difíciles. Mire que en Colombia me di cuenta que a un grupo de cristianos como que los maltrataron y de todo por el simple hecho de ser cristianos. Se viene de todo en este mundo. Nosotros tenemos que estar preparados.
como hace 2000 años estuvieron los judíos. Y que el apóstol Pablo le escribió a los hebreos y les dijo, miren hermanos, porque los abarcó a todas las tribus, no solamente se dirigió a los judíos, sino a cualquiera de las tribus que estuvieran, de los descendientes de cualquiera de las 12 tribus. Y les dijo, miren, recuerden que ya el Señor se manifestó en carne, ya vino en carne el Señor, hemos creído de que Él es Dios y vino a hacer la redención de nosotros. Entonces, tranquilo, mis hermanos, ¿qué situación hay? Acerquémonos confiadamente delante de Dios. Ya no es como antes, hermano, les dice Pablo, todas esas dificultades, cada año solamente, tantos sacrificios. Ya no hay necesidad de eso, mis hermanos hebreos, le dice Pablo. Ya mire, solamente hemos aceptado a Cristo, la gracia del Señor Jesucristo que nos ha dado esa salvación así gratuitamente y ya tenemos entrada a ese lugar santísimo. Que antes no teníamos entrada, sino nomás cada año, y no nosotros, sino un sacerdote, pero ya tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, entonces vamos, acerquémonos confiadamente, porque ya tenemos el sumo sacerdote que está delante todos los días pidiendo misericordia por nosotros. Así como siempre hablamos en la iglesia, como si estuviera esa cruz ardiendo, iluminándose para todo el mundo, diciendo que hay misericordia para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que reconozca su pecado y para nosotros también, mis hermanos. Cuando flaqueamos, cuando tenemos pensamientos que no son acordes a la verdad, cuando nos angustiamos, cuando sentimos temor, debemos acordarnos y recordar que tenemos a nuestro sumo sacerdote allá y que nos podemos arrimar confiadamente allá al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando lo necesitemos. Y con este conocimiento, mis hermanos y hermanas, y los que me escuchan, vamos a recibir el pronto auxilio en ese momento que necesitemos la ayuda. Hasta aquí dejamos la grabación en este momento y seguimos acá en el devocional.